Ya tenemos más detalles y más información sobre cómo va a ser la herencia universal que propone Yolanda Díaz y la coalición Sumar. Hace un mes conocimos cuál era su propuesta, pero nos faltaban los detalles y ahora ya los tenemos. Y no sé, ha coincidido el hecho de dar más detalles con esta explosión mediática. La gente ha empezado a hablar de herencia universal, posicionándose a favor, posicionándose en contra, de todo tipo de opiniones. Pero la clave es que se está hablando de esto no solo en las redes sociales, sino también en los grandes medios de comunicación. A mí me han llamado para varios programas, tanto de radio como de televisión, para hablar al respecto, ¿no? Yo para que dé mi opinión. Entonces, eso ya en sí es una victoria, como ya comenté en un vídeo anterior, que se hable de tu propuesta no es fácil. Porque tú puedes proponer 800.000 cosas desde Sumar, desde Unidas Podemos, donde sea, y si al final pues no cuaja y no se difunde lo suficiente, pues se queda ahí, ¿no? Y con su impacto minoritario. En el caso de la herencia universal, para bien o para mal, la gente está hablando de ella, y eso es algo que la verdad que en sí mismo es un éxito, porque en vez de hablar de ETA, de ocupación, que son los bulos que utiliza la derecha para enturbiar la campaña electoral, pues está hablando de una medida de izquierda, aunque algunos consideren que no sea suficientemente de izquierda o no de izquierda. Ahora veremos, le hincaremos el diente a ese asunto, y eso es un éxito tremendo y no se puede negar. No se puede negar porque, bueno, mucho mejor hablar de eso, una política de izquierda en el que se habla de que los grandes ricos paguen un impuesto de patrimonio superior al que hoy día pagan, que hablar, como os estaba diciendo, de mochila austriaca, de propuestas por parte de Vox para frenar la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la verdad es que ya simplemente en eso es un acierto y un éxito. Ahora, ¿qué ocurre? Que ha habido mucho posicionamiento, por supuesto, en contra por parte de la derecha. La derecha ha ido en masa a meterse con esta medida. Ya lo hicieron hace un mes de forma tibia, todavía no tenían muchos detalles, pero lo hicieron. Y ahora ha arremetido totalmente. Estoy hablando de la derecha y ahora traeré pues algunos ejemplos de ello, ¿no? Y lo que ocurre es que también por parte de la izquierda ha habido, no voy a decir un ataque, pero sí un debate de, oye, esta medida no es claramente de izquierda, o no es tan de izquierda como dice ser, o es muy mejorable, ¿no? Entonces la verdad es que el debate es, al menos a nivel teórico, muy interesante. Más allá de que a nivel político, mediático, comunicativo, como he dicho, pues ya es un éxito que se esté hablando de esto y no de otras cosas, a nivel teórico es interesante, ¿no? Todo el mundo puede opinar de qué le parece que se vaya a dar o que se pretenda dar, pues 20.000 euros a cada una de las personas que cumplan 18 años, aunque ahora veremos que los detalles no es exactamente así, pero todo el mundo puede opinar, y ahí está, bueno, gente con más formación, con menos formación, con más conocimiento y tal, hablando al respecto. Y es muy interesante porque se ha generado un debate que a mí me recuerda al debate de la renta básica universal, porque hay elementos que tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, aquí mi objetivo es, yo no voy a dar todo, no voy a explicar en qué consiste la herencia básica universal, ya más o menos lo acabo de definir. Simplemente voy a hablar de los nuevos detalles para conocer un poco en qué consiste, que hay gente que se le escapa, y luego vamos a ver qué opina. Primero lo de la derecha y vamos a refutar sus argumentos, y luego lo de la izquierda. Eso, lo de la izquierda, lo que vamos a hacer es algunos argumentos y habrá que refutarlos, y otros simplemente presentarlo y dar mi opinión. Yo ya avanzo que a mí la herencia universal, no me fascina, pero desde luego que lo prefiero a cualquier otra medida que se pueda aplicar. Me parece un avance. Si de verdad se llevara a cabo, sería algo que celebrar, ¿no? Hay gente que no piensa así, no pasa nada. Ahora vamos a ver cuáles son sus argumentos y quizás acabemos este vídeo pues modificando nuestro punto de vista, o al menos teniendo más información y más, no sé, más datos al respecto que nos hagan pues reflexionar y tener una idea más madura sobre ello. Si alguien quiere saber cuál es mi opinión, teniendo en cuenta solamente los primeros datos que teníamos al respecto hace un mes, pues tenéis ahí un vídeo en el que yo hablé en 20 minutos de qué me parecía la herencia básica. Lo he resumido, ¿no? Sería que me parece bien sin llegar a entusiasmarme, ¿no? Entonces yo preferiría otro tipo de medidas, seguramente más ambiciosas, más de izquierda, más potentes, pero bueno, esta, dentro de que cabe, a mí no me parece mal, me parece bien, sobre todo mejor que cualquier otra cosa, insisto. Entonces, si alguien quiere profundizar en mi opinión, lo tiene ahí, y en cualquier caso aquí voy a hablar también un poco sobre ello. Pero no demasiado, porque ahora lo que me interesa es centrarme en
básicamente cuáles son los nuevos detalles. Porque en su momento solo se nos dijo, oye, vamos a entregar una cantidad de 20.000 euros a cada uno de los jóvenes que cumplan 18 años y lo vamos a financiar con un impuesto a las grandes fortunas del 10%. Y ya está, no teníamos mucha más información. Tampoco es que ahora tengamos aquí para aburrirnos, ¿no? Un documento, una tesis, pero sí que tenemos más información y ya nos permite tener, no sé, una opinión mucho más formada y más madura. Fijaos, leo aquí el titular del diario.es. Sumar defiende su propuesta de una herencia universal para garantizar la igualdad de oportunidades en los jóvenes. Es ahí donde se ha puesto el foco de atención, el objetivo, la meta por parte del equipo de campaña de Sumar. Y si vamos a ver los datos, lo verdaderamente nuevo que no conocíamos hasta ahora es lo siguiente. Y leo otra vez literalmente. Es una transferencia a la que tendrían derecho los jóvenes que cumplan 18 años y que se haría efectiva hasta los 23. Esto es nuevo. Esto quiere decir que una persona cumple 18 años y en ese momento no se le da el dinero. Se le da 5 años más tarde, que la verdad que me parece un pasote, me parecen muchos años, pero bueno, durante esos 5 años, ahora vamos a verlo, se le va a dar formación, se le va a dar información para que se decida a qué hacer con esos 20.000 euros. Y parece ser que solo podría optar por algunas decisiones, no por cualquier cosa. Eso es algo que yo ya hablaba hace un mes. Depende para qué te permitan el dinero, ¿no? Si es para que hagas lo que quieras, pues joder, la verdad es que se te puede ir de las manos. La gente puede gastarlo en cualquier cosa, en ocio, en cosas absolutamente improductivas. Pero aquí, por lo visto y lo que voy a leer ahora, parece que el plan es que esté encorsetado hacia diferentes opciones posibles y que no pueda salir de ahí. Esos 20.000 euros los utilices para determinadas cosas, que pueden ser criticables, lo van a ser, pero al menos vamos a dejar claro en qué consiste la medida. Sigo leyendo. Entre esos años, habría un acompañamiento administrativo para ayudar a los jóvenes a desarrollar un proyecto, bien de inserción laboral, emprendeduría o bien para formarse. Entonces yo creo que aquí ya queda más claro. Yo en su día barajé con la posibilidad de que se sirviese para la entrada a la vivienda, que no era algo que me parecía muy bueno, porque eso quizás lo único que podría lograr es un encarecimiento o recalentamiento del mercado inmobiliario. Más gente con más dinero pueden dar la entrada, pues la gente vendedora aumenta los precios, ¿no? Pero sin embargo no es eso lo que se pretende hacer, sino que sería, oye, durante 5 años, que es que a mí me parece un pasote, ¿no? Tienes 18 años, hasta los 23 no te van a dar el dinero. La verdad es que yo eso no lo entiendo, que sean 5 años. Creo que una persona con 18 años en un año ya se le puede dar bastante guía para la vida, pero bueno, en cualquier caso, sería para un proyecto, ¿no? Como ahí podríamos ver, de inserción laboral. Es decir, quiero de 18 a 23 años ya me voy encaminando a qué quiero trabajar. Pues bueno, voy a tener 20.000 euros, ¿para qué? Pues no lo sé muy bien para qué, para conseguir mi propia formación si es necesario, o algún capital que necesite para ese trabajo, o si yo quiero crear mi propio negocio, que es claro cuando se habla de emprendeduría, ¿no? Ay, pues yo tengo una idea, voy a crear mi negocio, pero claro, necesito dinero, pues para eso serían los 20.000 euros, ¿no? O para, que seguramente es lo más interesante, a mí es lo que más me cautiva, para formarse, ¿no? Porque hoy día las becas que existen no llegan, por ejemplo, a prepararse unas oposiciones. Hay gente que tampoco le llega ni siquiera para la universidad pública, porque hay que pagar una serie de matrículas, no es gratuito. Entonces, si a esa gente se le da 20.000 euros pues, para que puedan prepararse unas oposiciones, que van a estar muchos años estudiando fuertemente y que no tengan la necesidad de trabajar, con lo cual al final no tienen tiempo para estudiar, pues eso me parece muy buena idea, luego volveré a ello, ¿eh? Bueno, tenemos una renovación de suscripción por parte de Crowdbean, así que muchísimas gracias por ese apoyo económico, ¿eh? Entonces, fijaos que la cosa cambia. No es lo mismo dar dinero a los jóvenes, primero 18 años, para que hagan lo que quieran, a dárselo con 23 después de haber estado 5 años asesorándolo. Hay gente que dirá que esto es un poco de paternalismo, hay gente que dirá que esto es más adecuado que hagan lo que quieran. Desde luego hay opiniones para todos los gustos. A mí me sorprende que sean 5 años, ¿no? Y si quieres empezar la universidad, hasta los 23 no vas a poder tener ese dinero. ¿O cómo va? La verdad es que, como nos faltan más datos, pues no puedo decir mucho más al respecto, pero creo que la idea central va por ahí. Y bien, ahora ya definido en qué consisten estos nuevos detalles, la herencia básica universal, vamos a primero ver qué ha dicho la derecha, que ha salido en tromba,
atacar esta medida. Con lo cual, si la derecha sale en tromba a atacar esta medida, es que muy de izquierda no será la medida. Perdón, muy de derecha no será la medida, como algunos han dicho por ahí, ¿no? Es una opinión legítima, ahora abordaremos el tema, ¿no? Pero yo creo claramente que si está la derecha en tromba atacando, joder, pues muy de derecha no va a ser la medida. En cualquier caso, vamos a empezar con uno de nuestros amigos, que no es Rayo, que aquí lo podéis ver, pero es que me interesa empezar desde la crítica, otro amigo nuestro, como aquí podéis ver, desde la crítica, hablando de la gente de la derecha para esta parte, desde las críticas más absurdas y más débiles a las críticas algo más elaboradas, ¿vale? Todo para la derecha. Luego en la izquierda ya veremos que las críticas son mucho más serias, como suele serlo, y hablaremos también sobre ello. Pero no nos perdamos la crítica que hace en este caso Rubén Gisbert, a quien le he dedicado un vídeo hace poco, porque es que su análisis, que yo la verdad, no sé, lo traigo un poco quizá porque viene bien, utiliza un argumento que es económico, ¿vale? En todo su vídeo habla más de populismo y de demagogia que cualquier otra cosa. Pero bueno, hay un argumento económico que ha utilizado mucho la derecha, entonces como hay un vídeo de Rubén Gisbert, lo traigo a colación y lo desmontamos. Vamos allá. Los 18 años nos encontramos que esta se encuentra alrededor del 500.000 de personas. Si multiplicamos la cantidad que Yolanda Díaz dice querer darle a estas personas en el año que cumplen 18 años, pues este año, haciendo una simple multiplicación, 20.000 por 500.000, nos encontramos que habría que satisfacer la cantidad de 10.000 millones de euros solamente para darle esos 20.000 euros a los ciudadanos o a las personas que cumplan los 18 años. Esta cantidad es un auténtico disparate para los presupuestos generales del Estado, a pesar de que ya están bastante disparatados con las consecuencias que sabéis y que advertimos en este canal. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta cantidad superaría por 3.000 millones el presupuesto general de sanidad. Vamos a ver. Voy a ir a lo último. Supera el presupuesto de la Administración Central en Sanidad, que es la que tiene que ver con la política del medicamento, pandemia y tal. Pero las competencias de sanidad están en las comunidades autónomas. Es muchísimo más dinero. También hay en las administraciones locales, pero sobre todo en las autonómicas. Entonces, aquí está cometiendo un error de cálculo, bueno, seguramente de conceptos. Ni siquiera sabrá él que están las competencias derivadas a las comunidades autónomas, pero cuando lo comparas con todo el gasto sanitario, esto palidece, ¿no? Pero bueno. Sería el doble del presupuesto de educación y estaría muy cerca. El estatal, la que sirve para becas, la que sirve para algunas competencias que tiene la administración central, pero no para pagar todos los sueldos de todos los profesores, de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo error, ¿no? Que no sé si es error o manipulación. Cerca del gasto de defensa. Una auténtica barbaridad. Y Vale, entonces yo creo que queda más o menos claro cuál es su tesis, más allá de eso último que he comentado. Entiendo que estáis escuchando bien el audio suficientemente alto y tal, ¿no? Vamos a ver, él dice, ha hecho un cálculo que es muy sencillito y que yo ya hice hace un mes, ¿no? Multiplicas el número de jóvenes que suelen cumplir 18 años y lo multiplicas por 20.000 euros para cada uno y te da más o menos eso, 10.000 millones de euros. Y él dice, eso es una barbaridad y es muchísimo dinero en comparación con los presupuestos generales del Estado. Pues no, para nada. De hecho, a ver, yo en el vídeo anterior ya hablé de que esta propuesta está inspirada en una de Tomás Piketty, que propone que no sean 20.000 euros, sino que sean 150.000 para cada persona. 150.000. Es decir, dar 20.000 es nada en comparación con lo que de verdad se pretende originalmente con este tipo de propuestas de herencia universales, ¿no? Pero es que da igual, puedo utilizar un dato para refutar lo que está diciendo Rubén Gisbert. La revalorización de las pensiones en el año 2022, el año pasado, ha costado más de 14.000 millones de euros. 14.000. Y esto solo costaría 10.000. Ojo, la revalorización de las pensiones, que además es un gasto que se va sumando cada año, porque ese gasto ya está ahí, ya queda consolidado y el siguiente año se va a revalorizar con el ritmo del IPC de 2023. Entonces, ahora la pregunta para vosotros es, ¿qué impuestos han subido para pagar esa revalorización de las pensiones? Ninguno. Es que no ha hecho ni siquiera falta a crear impuestos, aumentar impuestos para
revalorizar las pensiones al ritmo del IPC. ¿Cómo se han pagado? Pues muy sencillo, simplemente con los ingresos recaudados derivados del crecimiento económico. La economía española va creciendo, entonces la gente tiene más ingresos, tiene más renta, tiene más beneficio, paga más, compra más cosas, todo eso tributa. La gente paga impuestos y al final el Estado está incrementando sus ingresos. También ha habido ¿cómo decirlo? Un aumento extra, pequeño, pero extra de las cotizaciones sociales, que es verdad que ha servido para financiar las pensiones, aunque concretamente es para financiar la hucha de las pensiones, algo sobre lo que ya hablé que no tiene ningún tipo de sentido, pero en todo caso habría un elemento posterior y es que el Estado español tiene déficit público, entonces hoy día paga cualquier cosa tirando también de bonos públicos, de endeudamiento público, ¿no? Y eso no es malo per se, bueno, no tiene por qué ser malo, es simplemente una herramienta política que tienes ahí para llevar a cabo tu actividad económica. Todos los países del mundo utilizan la deuda pública, no es malo per se, de hecho es natural, es habitual y suele ser positivo. Entonces, 10.000 millones de euros, que sería lo que costaría cada año darle 20.000 euros a cada una de las personas, no sería para nada disparatado, es menos que lo que ha costado revalorizar las pensiones en el año 2022 y no ha hecho falta crear ningún impuesto ni aumentar ningún impuesto. Así que para que lo sepáis, la derecha, sobre todo la derecha, que va a utilizar el argumento de esto es muchísimo dinero, pues decirle, no es mucho dinero, sobre todo teniendo en cuenta el impacto económico que puede tener, ¿no? Las ventajas económicas positivas que puede tener esta medida. Algunos estarán de acuerdo o no, pero lo que está claro es que es una medida potente, que no es un coste muy elevado. Esto es reconocido incluso por algunos economistas de derecha, ¿eh? Algunos de ellos vamos a ver a continuación, como Juan Ramón Rayo. Pero antes de ello, tenemos a otro de nuestros amigos, a Mar Vidal, que últimamente está desatado con los bulos y las manipulaciones. Es increíble, yo no sé, claro, está cerca la campaña electoral, entonces se hincha, ¿no? Pero yo había visto algunos análisis suyos bastante serios, ahora un año y pico, pero es que en los últimos meses es todo manipulación, todo ataque al gobierno de coalición, utilizando burdas mentiras, burdos datos, en fin. Aquí vamos a ver parte de ello hablando de la de la herencia universal. Venga, vamos a ver qué dice. Y la económica. Y Díaz ha propuesto, además, hacer permanente el impuesto a la grande fortuna. Pues ese impuesto a la grande fortuna es el que se refiere para financiar la herencia universal. Ya hay un impuesto temporal aplicado por el gobierno de coalición que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023, que pagan solo las grandes fortunas de más de 3 millones de euros. Ahora lo que pretende sumar es que no sea temporal, sino que se mantenga en el tiempo y que sirva para financiar la herencia universal. Vamos a ver qué dice Mar Vidal, que le ha preguntado el Herrera ¿no? Sí. Pues eso parece. Se trata de algo totalmente perjudicial para una economía del modo en el que lo plantea, por lo menos ella. Pues desalienta a los inversores que los vamos a necesitar, tarde o temprano. Hay claros ejemplos en esos países en los que se inspira su política económica y... Vamos a ver, lo primero, ha dicho que el impuesto de patrimonio va a afectar a los grandes inversores, ¿no? Pero vamos a ver si eso es así o no de verdad. ¿Por qué? Porque cuando la gente, sobre todo la gente de derecha o liberales, etcétera, piensa en el grandes patrimonio, suele pensar en grandes empresarios, yo qué sé, en Amancio Ortega, en el de Mercadona, no sé qué, y entonces dice, ostras, pues es verdad, están creando empleo y no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cuál es la realidad? Vamos a mirar los datos exactamente. Aquí podéis ver, aquí podéis ver cuál es la composición de la riqueza de los españoles, ¿vale? ¿Cómo se compone? Solo lo azul. Esa parte azul, bueno, esto es desde 1900 hasta el año 2014, pero es para que veáis que a largo plazo ha mantenido una tendencia muy particular. Lo azul son los activos financieros, que serían las acciones en las empresas, bonos que pueden ser incluso bonos públicos, ¿vale? O bonos privados, pero bueno, eso sería como la parte más real, la que está sirviendo, que esto es muy cuestionable, pero bueno, desde su punto de vista sería eso sí, lo que genera riqueza y empleo, las grandes empresas, no sé qué. Bueno, pues venga, se lo aceptamos y decimos, solo es un 20% de la riqueza. El resto, fijaos que ahí lo naranja serían los activos empresariales de trabajadores autónomos, podríamos decir, vale, esto también sirve para crear empleo, pero ¿qué pasa con el resto? El resto es tierra agrícola, que ya se ha convertido, como podéis ver ahí, a los años 80, 90, en vivienda, que es solares,
garajes o inmuebles, como lo que podéis ver al final, ¿no? Entonces estamos hablando de que en España actualmente el 70% de la riqueza está en bienes inmuebles. Eso no es que genere mucho empleo ni mucha riqueza per se. De hecho, en términos económicos estrictos, no es riqueza productiva. Es algo que ya está ahí, que no te sirve para generar nuevas cosas, ni te va a dar productividad, ni componente tecnológico, ¿no? Entonces, eso para empezar. Porque Marc Vidal lo que está diciendo es esto va a ser un agravio para los inversores. ¿Pero qué inversores? Estamos hablando de grandes patrimonios que en su mayoría es tierra, solares y viviendas lo que tienen. Entonces, eso no pone en riesgo la creación de empleo ni siquiera desde sus propios parámetros, ¿vale? Porque yo aquí podría argumentar que también si le expropias incluso todos los activos financieros de esas grandes empresas, las empresas seguirían funcionando. Porque las empresas quieren seguir funcionando para hacer negocio. No van a decir, ya no tengo financiación, no dejo de funcionar. No, se busca la financiación de otra forma, que hay muchas formas de lograrlo, como por ejemplo los bancos privados, ¿no? Pero os traigo aquí, porque recordad lo que ha dicho, dice, otro ejemplo, mira, lo vuelvo a poner para que lo escuchemos. Ella pues desalienta a los inversores que los vamos a necesitar tarde o temprano. Hay claros ejemplos en esos países en los que se inspira su política económica y en ninguno ha funcionado. Hay claros ejemplos, y no da ni uno, ya lo doy yo, ya que él no los da. Aquí están, Noruega y Suiza. Hay que ver cómo están esos dos países, qué pobres son, qué problemas tienen. Estos dos países son los que más ingresan por recaudación del impuesto a la riqueza en general, el impuesto al patrimonio. Y no me parece a mí que sean economías precisamente pobres, ¿eh? Entonces la propuesta de sumar de un impuesto al grande patrimonio se asemeja a países como Suiza o Noruega, pero además también como a Islandia, a Francia, a Suecia, a Holanda, a Austria, ¿vale? Estamos hablando de que los impuestos a la riqueza son propios de países civilizados muy desarrollados. Y esto es algo que recoge incluso la teoría económica convencional, que considera que cuanta más concentración de la riqueza haya en pocas manos, más problemático para la actividad económica en general. Porque claro, el rico tiene solo un estómago, va a comprar solo comida para él solo. Es mucho mejor en términos económicos que ese dinero se reparta entre muchísima otra gente, que cada uno de ellos tiene un estómago, consumen más, generan más ventas y hay más beneficios empresariales. Entonces, fijaos que Marc Vidal habla como el que tiene el palillo en la boca en la barra de un bar y dice, estos son los países lo han hecho todo mal. Pon ejemplo, que hubiera dicho Venezuela, Cuba o alguno así, pero había que haberle respondido, ¿no? Suiza y Noruega, toma ya. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dice Marc Vidal? Porque esta es la realidad. Esto es un informe de la OCDE, ahí podéis ver la fuente, está extraído de un vídeo mío en el que hablo del impuesto de patrimonio, por eso os interesa, que además siempre, sobre todo Rayo, dice el impuesto de patrimonio está obsoleto. No es cierto. El que se llama impuesto de patrimonio sí está en pocos países, como Noruega en Suiza, pero luego cada uno de los países tiene su propio impuesto sobre la riqueza, que se llaman de otra forma, que están incorporados dentro de otro impuesto, como el de la renta, pero graban la riqueza. Entonces, son países desarrollados los que todavía tienen este tipo de impuestos que ahora simplemente se quiere fortalecer, ¿no? Por parte de Somar. Pero bueno, vamos a seguir, terminamos con Marc Vidal. El problema es que para esta mujer y para parte del gobierno la riqueza se puede repartir antes de crearla. La que repartirá es la pobreza en realidad, no la riqueza. Y al final habrá menos ricos, sí, pero también habrá menos pobres. Que es un tópico tan bestia de la derecha, ¿verdad? Lo de la riqueza no se reparte, hay que crearla primero, no sé qué. Ya estamos aburridos de tener tanta riqueza en nuestras economías. Nuestras economías son muy, muy ricas, no necesitamos más. Lo que necesitamos es repartirla. De hecho, no es que no la necesitemos, es que nuestro planeta no puede resistir que sigamos creando riqueza porque exige expoliación de los recursos naturales, vertido de residuos, contaminación, cambio climático. Entonces, la economía que tenemos, que ya es muy rica a nivel planetario, lo que hay que hacer es redistribuirla. El planeta no te permite otra cosa. Más pobres. Y en cuanto a supervisar los márgenes del beneficio empresarial, pues es algo que va en contra de la necesidad de crear empresas de mayor tamaño, que está hablando de otra medida, pero bueno, ya vamos a pasar. Inviertan en innovación, en empleo. Un país que anuncia todas estas intenciones es un país condenado al desastre. Pero no se vayan todavía, Carlos, no se vayan, que aún hay más. La herencia universal, que pretende conceder una paga de 20.000 euros a cada ciudadano al cumplir 18 años, la piensa financiar mediante un impuesto sobre el patrimonio, lo que acabaría por dejar secos los conductos por los que circula una economía de mercado homologable con Europa. Y lo peor...
¿Habéis escuchado eso? Sí, es lo mismo que antes, pero ahora ya lo ha aterrizado. Déjalo secos los conductos. A ver, volvemos a lo mismo. Suiza, Noruega, son países secos, que no son no queremos homologarnos a ese tipo de países. Entonces, ¿qué tipo de historia está contando? Está aquí lanzando tópicos, mantras de la derecha, de los liberales, que no se corresponden con la realidad económica. Creo que dice algo más que no es lo que piensa hacer, sino el modo en el que... Esto ya dice, no es lo que piensa hacer, y se pone a hablar de otra cosa, de los contratos indefinidos, y es como por la cara, ¿no? Pero bueno, venga, vamos al siguiente economista de derecha, y así, este es nuestro preferido, por supuesto, es Juan Ramón Rayo, que primero hace una valoración de la herencia universal que a mí me dejó temblando, diciendo, no entiendo muy bien... porque habla de esto, pero bueno, vamos a ver lo que me parece interesante. Voy a aumentarle la velocidad porque el Rayo habla muy lento, como yo creo, así que creo que si lo aumento va a ser mejor para aprovechar aquí el tiempo. Venga, vamos allá. De entrada, permítaseme hacer una reflexión de carácter no económico, sino moral. Los mismos que están proponiendo esta herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes son los mismos que atacan las herencias privadas, argumentando que el heredero no ha hecho ningún mérito para recibir la herencia, por ejemplo, de sus padres. ¿Es que acaso ser hijo de una determinada persona es un mérito suficiente como para recibir el patrimonio de esa persona una vez fallezca? Desde luego, esta crítica a la herencia es muy problemática y no quiero entrar en ella, pero traslademos esta misma lógica a la herencia universal que ahora proponen estas mismas personas. ¿Cuál es el mérito que ha hecho un joven para cobrar esta herencia universal de 20.000 euros? ¿Meramente ser ciudadano de un determinado estado? ¿Por qué ser hijo de una determinada persona no es un mérito suficiente como para cobrar su herencia? Pero en cambio, ser ciudadano de un determinado estado sí es un mérito suficiente como para recibir esa herencia universal por parte del Estado. Yo creo que ya ha quedado claro su punto, ¿no? Porque luego lo que hace es replicarlo y desarrollarlo, pero es eso, equipara la herencia universal con la herencia privada de cada uno, de su padre, de su madre o de sus antecesores. Es que no tiene ningún tipo de sentido que compare una cosa con la otra. Se llama herencia, sí, pero se llama herencia como podría haberse llamado renta básica a los 18 años, o ayuda a los 18 años, o a los 23, o a lo que sea, ¿no? Entonces, me parece una crítica que no tiene sentido, que no quería dejar de compartir con vosotros porque es muy llamativa, ¿verdad? Además, nos permite reflexionar también sobre el hecho de que a una persona que se hereda algo por su padre y tal, pues eso tiene una serie de implicaciones distintas a el hecho o la filosofía política que hay detrás de la herencia universal, que es tú solo por el hecho de haber llegado al mundo, las cosas ya están repartidas. La tierra está repartida, las empresas están repartidas, los inmuebles están repartidos. Entonces la idea es, joder, tú has nacido aquí, entonces con la idea de que tengas una igualdad de oportunidades con el resto de personas, que unas han nacido muy ricas y otras han nacido muy pobres, sin nada, vamos a intentar equilibrarlo con una herencia o una medida que se va a llamar herencia universal, que lo que pretende es eso, equilibrar un poquito, que parta todo el mundo de las mismas condiciones, al menos más o menos a los 18 años, ¿no? Entonces, que esto lo compare con la herencia privada es que no tiene ningún tipo de sentido, porque la herencia privada lo que se critica es que tú te hagas rico solo porque tu padre era rico, y eso no es ni meritocrático ni en nada. Los liberales dicen, no, la libertad para que el rico haga lo que quiera con su dinero. Sí, pero lo que está haciendo es darle dinero a alguien que ni siquiera se lo merece solo por el hecho de ser el hijo, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún tipo de sentido desde mi punto de vista, y que lo traiga aquí me parece que está súper forzado. Pero bueno, Rayo tiene también otra crítica que da que pensar, al menos nos sirve para seguir ahondando en esto. Vamos ahí, está por aquí. Si resulta criticable, como digo, no es por el coste recaudatorio, sino por cómo se... Eso no lo he comentado, pero Rayo en este mismo vídeo, antes, que no lo voy a traer, habla de que el coste recaudatorio que es menor, que es aceptable, asumible, que no es muy caro, ¿vale? Él lleva la crítica por otro lado. De hecho, a él, desde su posición liberal, anarcocapitalista, le parece bien que los jóvenes tengan 20.000 euros para que puedan capitalizarse, crear su propia empresa y tal, ¿vale? Entonces, eso que lo vamos a conectar luego con algunas críticas de la izquierda, de, oye, ¿de verdad vamos a estar jugándole el juego a este espíritu emprendedor y tal, capitalista? Pero bueno, ahora hace una crítica diferente que me interesa desmontar. Se pretende específicamente financiar. Yolanda Díaz ha dicho que pretende financiar estos 10.000 millones de euros de coste de esta política pública mediante un impuesto a los más ricos, al patrimonio de los más ricos. Concretamente, ha dicho que con un tipo impositivo sobre el patrimonio de alrededor del 10% se podrían llegar a recaudar estas cantidades. Bueno, un impuesto sobre el patrimonio del 10%, o del 9, o del 8, o del 7, o del 6, o del 5%, es una... Sí, en realidad la propuesta concreta es un tipo impositivo menor del 10%, no es del 10%, ¿vale?
No han detallado cuánto, pero es algo menor al 10%. Eso como un cálculo para poder decir, vamos a recaudar lo mismo que nos va a costar. Una absoluta locura. Un impuesto sobre el patrimonio del 10% significa que aquella persona gravada por este tributo, si no consigue rentabilizar su patrimonio al menos un 10% cada año, mejor que bueno es irte a festivales gratis. Pide Pepsi y escanea el QR. ¿Y a mi edad ya tomabas Bitter Cash? Si tampoco nos llevamos tanto. verá cómo su patrimonio va siendo consumido, cómo su patrimonio se va reduciendo con el paso del tiempo. Imaginemos que yo tengo un patrimonio de 100 y consigo una rentabilidad de 5. Pues bien, si el impuesto sobre el patrimonio es del 10%, yo tendré que pagar impuestos de 10, a pesar de que solo he ganado, solo he generado 5 con mi propiedad. Por tanto, lo que sucederá es que mi propiedad, no mis ingresos, mi propiedad se reducirá de 100 a 95. Y eso cada año, mientras no consiga rentabilizar esa propiedad al 10% de tasa de retorno anual. Esa es la clave. Esa es la clave. Lo que pasa es que ni la dice Tomás Piketty en su propuesta, no directamente, ni la dice la gente de Sumar. En realidad, el impuesto de patrimonio con un tipo impositivo tan elevado está pensado para reducir la desigualdad en riqueza, donde hay una desigualdad increíble. Luego veremos algunos gráficos. Más del 75% de la riqueza en España está controlada por muy poquitas personas. Entonces la clave es esa. Y yo he hablado de esto en varios vídeos, ¿eh? No estoy revelando nada al mundo, ni descubriendo el mar Mediterráneo, ni la rueda. Es que tú pones un tipo impositivo a un activo, perdón, un impuesto a un activo, y entonces si no te sale rentable pagar ese impuesto, tú te deshaces del activo. Y así lo que estás haciendo es repartir la riqueza, que es el objetivo que se persigue con este tipo de medidas. No es el hecho tanto de recaudar, que si se puede recaudar mejor, como el de desincentivar la concentración de la riqueza en muy poquitas manos. Entonces Rayo le preocupa eso porque siempre va a defender a los grandes patrimonios y tal, pero en realidad, y vuelvo a poner el gráfico para que se vea bien, estamos hablando de que la mayor parte de la riqueza son activos inmuebles, viviendas, solares, garajes, ¿vale? Entonces, tierras, eso es algo que si tú le pones un impuesto y no quieren sacarle rendimiento, que ojo, eso es también un inmueble vacío por parte de un banco, pues ahora mismo no le está sacando rendimiento. Ponle el impuesto y a lo mejor ya se preocupa de ponerlo en alquiler, de buscarle algún rendimiento de alguna forma, o los grandes terratenientes que tienen un montón de esplanadas ahí vacías sin utilizar, sin generar rendimiento económico, sin cultivar nada, ¿no? Porque le viene bien por las ayudas europeas o por lo que sea. Pues bueno, si le pones un impuesto ya verás cómo ahí hacen algo, lo venden, lo reparten o lo ponen en funcionamiento. Esa es la clave de poner un impuesto sobre la riqueza, sobre los activos, que como digo, la mayor parte en España y en todos los demás países ocurre algo parecido, son inmuebles, ¿no? Muy pocos inversores logran rentabilizar su patrimonio a un 10% anual de manera sostenida. Y si no se consigue, insisto, lo que sucederá es que los contribuyentes gravados por ese altísimo impuesto sobre el patrimonio se irían descapitalizando con el paso del tiempo. Por ejemplo, Amancio Ortega, solo por el hecho de residir en España y ser dueño de Inditex, tendría que pagar cada año 5.000 millones de euros, solo por su participación en Inditex, y con independencia de si Inditex ese año ha ganado dinero, lo ha perdido, ha distribuido dividendos o no los ha distribuido. Y al margen. Ahí habría que ver si el tipo impositivo sobre el grande patrimonio van también sobre eso, ¿eh? Porque no todos los impuestos son así, suelen ser para activos como activos inmuebles, además descontando un mínimo, la propuesta aquí es quitando la vivienda habitual y quitando las cargas hipotecarias, pero bueno. De todo esto, por supuesto, Amancio Ortega tendrá que pagar los otros impuestos que esté pagando. Impuestos sobre la renta de las personas físicas, a través de Inditex, impuestos sobre sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué supone? Pues lo que supone es que si estableciéramos un impuesto sobre el patrimonio del 10% en España, inmediatamente todos los contribuyentes gravados por este tributo se marcharían del país. Porque recordemos... Vale, ahí es donde yo quería llegar, porque es el otro argumento que se suele utilizar. Los grandes patrimonios, como le pongan un impuesto muy elevado, pues aparte de que van a ir perdiendo capacidad económica por lo que estamos hablando ahora, muchos de ellos se van a ir. Pero, ¿qué pasa cuando el 75% de tu riqueza es inmueble? Y inmueble es que no te lo puedes llevar, es inmóvil, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Que el hecho de que te vayan no te va a librar de pagar el impuesto. Así que este gráfico meteos en la cabeza para poder responderle a todos estos cuñados de turno o algunos economistas liberales que acaban diciendo este tipo de mantras. Pues son mantras. ¿Aumenta el impuesto? Pues se van. Pues mira, por un lado que se vayan, porque no hacen falta para financiar las políticas públicas, y por otro lado, si tienen inmuebles y solares, van a tener que pagar el impuesto aunque vivan en Camboya, ¿vale? El primer país que se me acaba de ocurrir. Bueno, parece que tenemos aquí un raid
de Reinas y Repollos, que no se veía bien ahí. Pues muchísimas gracias por ese raid, por ese apoyo. La verdad es que estamos hablando ahora de la herencia universal y de las críticas que ha recibido. Ahora estamos con lo de la derecha y enseguida vamos a hablar de las críticas que ha recibido por parte de la izquierda. Así que espero que os interese este tema, que la verdad es que está, desde mi punto de vista, muy interesante. Estaba hablando de que este gráfico es algo poco conocido por la gente, y es que el 70% de la riqueza de la gente en España está en forma de tierra, en forma de bienes inmuebles, en forma de viviendas, de garajes. Entonces, si tú le pones un impuesto, como pretende hacer Sumar, no se van a ir del país, porque no pueden, da igual, si se van, van a tener que pagar por esos inmuebles, esas viviendas que no pueden llevarse. Entonces ese es un argumento muy potente para desmontar estos mantras que utilizan, pues como digo, los cuñados de turno, los economistas liberales, la gente de derecha, ¿no? Y con esto ya hemos terminado la crítica de la derecha. Vamos ahora con las críticas de la izquierda, más elaboradas, más sofisticadas. Algunas de ellas yo las comparto, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco mencionándolas para, bueno, enriquecer nuestro punto de vista. La primera que traigo es esta del Nega. Nega, bueno, yo creo que lo conocéis, uno de los cantantes del grupo de los Chicos del Maíz. Fue entrevistado por El Tablero y dio su opinión, ¿no? Y vamos a ver cuál es y la comentamos un poco. Aterrador, ¿no? Esto es como la peli esta de Moretti, ¿no? Que está chillando la tele, di algo de izquierdas. Pues a mí me pasa a diario con Twitter. Creo que el sistema este de dar cheques individuales a las personas es la base de la ley de la selva neoliberal. Creo que la riqueza se distribuye mediante servicios públicos, mediante acceso a la vivienda, acceso a la sanidad. A ver, yo estoy de acuerdo, creo que estaríamos todos de acuerdo en que es muy potente los servicios públicos, educación, sanidad y tal, pero es que esto es un argumento o falacia del falso dilema, de si das dinero a los jóvenes 20.000 euros, ya no puedes tener servicios públicos. Y eso es un típico argumento de la derecha que utiliza siempre para decir, si lo haces para un sitio, no lo haces para otro, ¿no? A ver, que tenemos otro raid que no lo puedo ver aquí, pero es de... el abrazo del oso, que, ay, no lo puedo leer, perdonad. Si me lo ponéis por aquí, que es que no sé qué ha pasado, que con esto no se me ha visto. Porque lo tengo por debajo del marco y no lo he podido ver, Pero si lo comentáis. Estamos grabando. Oye, pues muchas gracias por el raid, de verdad. Que se agradece muchísimo ese apoyo. Y justamente estamos hablando de la herencia universal, esa propuesta de Sumar de dar 20.000 euros a todos los jóvenes que tengan 18 años. Y bueno, pues hemos hablado ya de las críticas por parte de la derecha y ahora estamos hablando de las críticas típicas o que hemos conocido este día o hace 2 días de la izquierda, ¿no? Estábamos hablando de que Nega en particular lo que está hablando o está criticando o está utilizando, mejor dicho, la falacia del falso dilema de, oye, si das dinero a la gente con 20.000 euros no se puede dedicar a servicios públicos. O dice, sería preferible, pero bueno, es que no son incompatibles y esta es la clave del asunto. No podemos caer en falacias del falso dilema. Hoy día tenemos recursos de sobra para hacer una cosa y la otra a la vez. Entonces, que poder decir la herencia universal son de 20.000 euros para cada uno y tal, no te exime de poder defender también un incremento en los servicios públicos y Sumar lo hace en su propio programa electoral, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Ayer esto lo discutía con Zapata en Twitter y me decía, claro, es que esto genera mucha burocracia. Y es como, pero tío, ¿en qué nos hemos convertido todos? ¿En criptobros? O sea, la terrible burocracia estatal. Yo no comparto lo que decía Zapata, o al menos no en estos términos de, bueno, como es demasiada burocracia, mejor no hacerlo, no. Hay que hacerlo, la sanidad pública exige mucha gestión, es muy complicado y llegar al pleno empleo de otra forma, como yo propongo un trabajo garantizado, todavía más. Pero sí que es cierto que la herencia universal sería algo tan sencillo como darle un clic, ¿vale? Que es una transferencia por parte del Estado a la gente que tenga 18 años. Entonces la verdad es que hacerlo a todo el mundo te simplifica las cosas. No tienes que estar ahí mirando a ver si el rico la va a recibir o no la va a recibir, que es eso, la crítica típica que utiliza la izquierda, como ahora veremos a continuación, ¿no? Entonces es importante dejar claro eso, que el hecho de que sea muy sencilla para todo el mundo tiene sus facilidades o sus ventajas, ¿no? Creo que de alguna manera es tirar la toalla, ¿no? Si nos quejamos de la burocracia estatal y tiramos la toalla de esa manera diciendo que no se puede, pues que apague la luz el último, ¿no? Creo que además también supone una derrota brutal en el plano ideológico, ¿no? Es apostar por lo individual
en lugar de por lo colectivo. Y creo Esa crítica sí que me parece muy potente, porque es verdad, la herencia universal tiene un planteamiento individualista, ¿no? De tú recibes el dinero y ahora es verdad, te va a dar un apoyo el Estado, asesoramiento para que veamos en qué lo utiliza, pero sigue siendo muy individualista, cosa que si solo se queda ahí sí que sería negativo, pero como esto es compatible con otras muchas medidas, insisto, pues no tiene por qué ser algo que nos debería preocupar. Creo que refuerza esa cultura del coaching, del esfuerzo, del que es pobre es porque quiere, porque claro, al final, ¿qué subyace de todo esto? Es móntate una puta empresa, o sea, móntate una empresa y apáñate. No es el único objetivo, pero sí que es uno de ellos, como hemos visto. Entonces, ese a mí tampoco me gusta, como luego comentaré un poco por encima. Venga, emprende, ¿no? 20.000 euros y emprende. No me parece que sea el mejor enfoque, porque España tiene mucho emprendimiento, muchos niveles de emprendimiento, aunque la gente no lo sepa. Lo que pasa es que también tiene muchos niveles de fracaso empresarial, porque si tú luego no tienes un contexto en el que esa idea funcione, en el que la gente tenga suficiente capacidad económica para comprarte los productos, porque has tenido una idea genial, pero si la gente no tiene capacidad económica, no hay nada que hacer. Entonces, esa es la peor parte de la herencia universal desde mi punto de vista. Pero insisto, no solo se puede utilizar para eso, también para formación para oposiciones. Tú con esos 20.000 euros te preparas unas oposiciones durante los años que hagan falta. Eso sí me parece muy potente y muy positivo. O la universidad, como estamos hablando, gente que no se puede pagar las tasas de las matrículas. Entonces, joder, eso también sería muy potente sin necesidad de articular un sistema de becas muy complejo, de a ti te lo doy, a ti no y tal, ¿no? Claro, además, estos discursos del coaching, de la cultura del esfuerzo, sabemos dónde terminan, ¿no? Terminan siempre en el que es pobre es porque quiere, es pobre porque no se esforzó lo suficiente, es pobre. Aquí no estoy de acuerdo porque en realidad la herencia universal lo que hace es precisamente lo contrario, equiparar, poner igualdad de oportunidades a todo el mundo, al rico y al pobre. Entonces ahí no está diciendo, oye, que tú, pues un poco lo que estaba comentando, ¿no? No tienes dinero porque te lo mereces. Creo que ahora va a desarrollar la crítica en otro camino, pero la idea es igualar las oportunidades para el rico y el pobre en la medida de las posibilidades. Pobre porque estuvo tirado a la sopa boba, es pobre porque no estudió chino mandarín por las noches, es pobre por 1000 motivos, ¿no? Al final siempre recae la culpa en el individuo. La culpa es del pobre porque quiere. Además, con esto creo que se afianzaría mucho más esa idea, ¿no? Porque además te dimos 20.000 pavos, ¿qué pasó? Tu empresa no funcionó y se fue a la mierda, te lo gastaste todo en criptomonedas, pues jódete, ¿no? La verdad es que... Muy ofuscado con las criptomonedas y de ahí su tema, ¿no? De CryptoBro. Pues nada, eso yo creo que básicamente lo que he comentado, ¿no? Ya que el hecho de que tú te den esos 20.000 euros y luego te vaya mal porque hayas iniciado una empresa puede ser también un vector para que te culpabilicen. Pues te hemos dado una ayuda pero no la has utilizado. Y eso es un riesgo, eso es verdad, eso es un riesgo que tiene la medida, pero me parece un riesgo muy pequeño en comparación con las potenciales ventajas que tiene esta medida. Entonces a mí esa crítica pues no me convence tanto. Hay una crítica que no traigo aquí directamente, pero la hemos ya mencionado, que es, oye, dinero para todo el mundo, ¿por qué? Para el hijo del multimillonario, ¿por qué? ¿No? Pero no es mejor darle el dinero solo a que lo necesite, ¿no? Y la clave, como ahora explicará Nacho Álvarez por mí, que voy a traer un vídeo en el que lo explica muy bien, es que la universalidad es condición necesaria para hablar de derechos. Tú solo por el hecho de haber nacido ya tienes esa capacidad, cuando tengas 18 años en este caso, o llegues a los 23. Entonces, si vas a estar delimitando por renta, lo que hace es cargarte la universalidad, que es un principio que se integra en la salud, que se utiliza en la sanidad pública, en la educación pública, incluso en las pensiones, incluso en el salario mínimo, ¿no? Son cosas universales para todo el mundo igual, y suele ser un vector de civilización, suele ser un vector de estado del bienestar muy potente. Como os digo, aquí Nacho Álvarez trae una explicación muy buena que quiero compartir con vosotros, porque si él ya lo ha explicado muy bien, pues no es necesario que lo haga yo. Precisamente esta medida necesita ser eficaz, tiene que ser eficaz, y para que sea eficaz tiene que ser universal. En nuestro sistema de protección pública, en el estado del bienestar español, tenemos las medidas precisamente más eficaces y más efectivas son medidas universales, como es la sanidad pública, como son las pensiones, que son medidas que no dependen del nivel de renta de una persona y que todas tienen el acceso universal garantizado a esa prestación. Y no por eso, por ejemplo, las pensiones públicas en nuestro país dejan de ser la medida más redistributiva de todas, pero tiene que ser eficaz. No puede ser que aquellas personas que realmente lo necesitan, como pasa con, por ejemplo, hemos visto el ingreso mínimo vital,
como consecuencia de una serie de requisitos de acceso que son burocráticos y que complican el acceso a la prestación, no lo reciban. Y por lo tanto, garantizar la universalidad de la prestación precisamente lo que consigue es que llegue a todo el mundo, que llegue a las personas que también lo necesitan. Yo insisto, esta medida... ¿Veis? Lo que está explicando es que tú directamente, el ingreso mínimo vital, tienes que demostrar que eres pobre, asegurarte de que tienes o que necesitas ese dinero, que cumples unos niveles, y eso exige burocracia, que se podría resolver de otra forma, pero no me quiero meter ahora en esto. El caso es que si tú le haces la herencia universal para todo el mundo, es muy sencillo, ahí no te vas a equivocar. Va a llegar al que lo necesita. ¿Que va a llegar también al que no lo necesita? Sí, pero en realidad, como ahora explicaré un poquito, eso no es preocupante, porque al rico que le lleguen 20.000 euros más no es algo que lo vaya a notar mucho. En cambio, sí lo va a notar mucho el que no tiene absolutamente nada de ingresos o el que tiene pocos ingresos, ¿no? Además, si se financia con un impuesto a los grandes patrimonios, lo que ocurre es que el hijo del rico pues está recibiendo 20.000 euros, pero su padre ha pagado mucho más que 20.000 euros. Entonces eso es clave porque reduce muchísimo la desigualdad. Bueno, pero vamos a terminar con Nacho y una herencia pasamos al universal viene acompañada de un impuesto a las grandes fortunas. Son claro. dos propuestas que caminan de la mano y por lo tanto es una propuesta que va a redistribuir renta y riqueza desde las familias que más patrimonio tienen hacia las familias que menos patrimonio tienen. Nosotros no impedimos que una persona, por el hecho de ser millonaria, no acuda a la sanidad pública o no tenga derecho a una pensión pública. Lo que garantizamos es que con sus impuestos, que con una reforma de la fiscalidad que esas familias con mayor patrimonio pagan, se haga frente a la herencia universal del resto de jóvenes del país. Yo creo que queda muy claro. Vamos con la última crítica aquí hablada, al menos, que es de anticapitalista, creo que es la agrupación joven, que me ha parecido interesante y creo que enriquece también el debate. Aunque lidera Yolanda Díaz, ha propuesto como medida estrella una herencia universal de 20.000 euros al cumplir los 18 años. Según la propia Yolanda Díaz, esto serviría para que la gente pudiera formarse o emprender. No podemos estar de acuerdo con esta medida. Es verdad que hay que redistribuir la riqueza, pero no para ponernos a competir entre nosotros en mejores condiciones. Concebir la trayectoria vital de la clase trabajadora como un proceso de salida individual solo reproduce la ideología meritocrática del capitalismo, solo que con rostro progresista. Esto está más cercano a las ofertas de las casas de apuestas que te ofrecen una cierta cantidad de dinero para empezar a jugar que a la propuesta ecosocialista que realmente necesitamos. Nuestra idea es completamente diferente. Hay que luchar por poner en marcha mecanismos que sean realmente emancipadores. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien porque luego empieza a hablar de educación, pero la idea es clave. Yo creo que está muy bien explicada y yo la comparto, claro. Y de hecho siempre lo he utilizado para meterme con la renta básica universal. La renta básica universal, que es ese ingreso monetario entregado a todo el mundo simplemente por el hecho de ser ciudadano. Y a mí me parece bien, ¿vale? Le pongo muchas pegas y muchos riesgos porque creo que es mejorable, ¿vale? Yo nunca diría que la renta básica universal no es de izquierda. Claro que es de izquierda. Lo que pasa es que creo que habría cosas mejor porque hay propuestas que van encaminadas a lo colectivo, no a lo individual. Y es verdad que, como hemos ya comentado un poco antes por encima, esta medida es, bueno, te doy a ti el dinero y tú ya te buscas la habichuela, es verdad que te voy a tratar de asesorar y tal, pero esa es una de las principales críticas que yo también le hago a la herencia universal. Que, hay que decirlo todo, si solo se queda la herencia universal, esa crítica es muy potente, pero si la herencia universal va acompañada de otro tipo de medidas que sí se preocupen más por lo colectivo, más por lanzar mensajes en vez de móntate tu empresa, a ver si tienes éxito y tal, como individuo que eres, te preocupas por los colectivos, por los problemas comunes a la gente, entonces sería otro tema, eso sería otro tema, ¿no? De hecho, mi propuesta preferida, que es el trabajo garantizado, pretende que de forma colectiva decidamos qué actividades hay que realizar para alcanzar un objetivo social y ecológicamente deseable, ¿no? Entonces eso es mucho más potente que una renta básica universal desde mi punto de vista y que una herencia universal de lejos, ¿no? Pero esa medida es como, o sea, esta crítica es como, te critico porque te falta algo, pero no porque sea una medida mala, porque no es una medida mala y ellos mismos han dicho hay que distribuir la riqueza y eso es positivo, claro, yo creo que tiene mucha más parte positiva que partes negativas que las tiene, pero venga, que quedan algunas críticas que quiero traer y ya iríamos terminando, críticas y algunos gráficos que me interesa enseñaros, Aquí
podéis ver no solo los gráficos esos que he traído antes, que me parece muy potente, sino, bueno, aquí os muestro que Gonzalo Bernardo pues es otra persona que va de izquierda, pero luego entra en los mismos mantras que la derecha, de esto es mucho dinero, pagarlo y tal. Y en verdad yo le respondí diciendo, pero si esto es mucho menos que la revalorización de las pensiones, ¿cómo puedes criticar eso? El único de derecha que no lo ha criticado por eso es Rayo, porque es uno de los más rigurosos dentro de lo que cabe. Y dice, lo voy a criticar por otro lado, porque es que 8.000, 10.000 millones de euros al año no es mucho dinero para un Estado. Pero quiero que os fijéis en este gráfico que traigo, porque me parece súper interesante, y es que la riqueza en España actualmente, estamos hablando del año 2018, el 76,4% tiene solo el 10% más rico. Es que estamos hablando de una barbaridad, que solo el 0,01% más rico tiene el 18%. Entonces, esa medida es muy potente, sobre todo por el lado, desde mi punto de vista, del impuesto de patrimonio, porque reduce esto que es el foco, que es la raíz de las desigualdades tan tremendas que hay en nuestra sociedad. Entonces, solo por esa parte yo aplaudo esto con las orejas, porque me parece que tiene un potencial redistributivo tremendo, que no es lo único bueno que tiene, ¿eh? Aquí vemos otra crítica por parte de Gabriel Rufián, una crítica muy, yo no sé cómo decirlo, muy pobre, ¿vale? Que dice, lo de dar dinero sin tener en cuenta la renta ya lo hacían los señoritos del cortijo en Navidad, más universidades públicas y menos caridad electoral. Que lo de la universidad pública no va todo por ahí, que ya hemos visto que no es solo para formación, que es para también crear tu propia empresa, tu propia actividad económica. Una actividad económica que no tiene por qué ser una empresa. Puede ser una fundación sin ánimo de lucro, puede ser una cooperativa, puede ser una ONG, ¿vale? Que es que siempre estamos pensando en actividades capitalistas, empresariales, y no tiene por qué ser capitalista. Pero en cualquier caso, lo que ha dicho de dar dinero sin tener en cuenta el nivel de renta, ya lo hemos abordado. Esto es algo que ocurre con la sanidad, con la educación, que no sea directamente dinero, y en realidad es una pata del estado del bienestar, la universalidad, de que todo el mundo sea tratado por igual, sea rico o pobre, y no nos debería preocupar. Insisto, que al rico se le dé 20.000 euros, si es que no lo va a notar, y es una cantidad muy pequeña de la población, como ahora veremos. El que lo va a notar es ese 80% más pobre de la sociedad, que va a ver unos cambios importantes. Aquí tenéis el cálculo por parte de Carlos Sánchez Mato, a ver cómo acabaría redistribuido eso, y ahí lo podéis ver, no sé si se ve muy pequeño, pero fijaos, el 10% más rico, ahí lo podéis ver, es que recibiría muy poco. Si lo queréis ver, si no lo veis bien, desde la izquierda está la gente con menos renta y a la derecha con más renta. ¿Y quién recibe más dinero por parte de la herencia universal? Pues claramente los que menos renta tienen, en la parte de la izquierda. Entonces sí, el hijo del rico va a recibir 20.000 euros, ni lo va a notar. En cambio, la mayor parte de la población, que es la que más necesidades tiene, la va a notar y mucho. Entonces eso es fundamental. A mí me da igual que haya un falso negativo, es decir, que se le dé una ayuda a un rico que no lo necesita. No me importa porque su padre está aportando muchísimo más de lo que está recibiendo el hijo. Eso para empezar. Y lo importante es que al final se va a distribuir entre la gente que más lo necesita, la gente con menos renta, ¿no? Aquí tenéis también algunas estimaciones, simulaciones por parte de, por ejemplo, la Comisión Europea para países como Alemania y en general, ¿vale? Y lo que hacen es acabar concluyendo que tiene un impacto redistributivo potentísimo. Es decir, que solo la herencia universal lo que hace es redistribuir la renta y la riqueza, por cierto, de una forma muy potente, que es lo que siempre acaba deseando la izquierda, ¿no? Las medidas de izquierda van encaminadas en ese sentido. Entonces, claramente una medida de izquierda. Hay mucha gente que ha dicho es neoliberal, es de derecha, pero no. Redistribuir la riqueza es, al final, la característica clave de las propuestas de la izquierda, y esta es una de ellas. Aquí, insisto, se reduce el coeficiente de Gini en estas estimaciones. Es que algo por lógica, ¿no? Si tú lo que haces es que los ricos paguen mucho y le das dinero a todo el mundo, le das el mismo dinero al rico, que no lo va a notar, y el mismo dinero al pobre, que sí lo va a notar mucho, va a multiplicar su renta, pues eso tiene un impacto redistributivo muy muy potente y muy positivo. Aquí tenéis más gráficos en los que no me quiero meter. Quizás esta crítica es diferente, aseguro que algunos lo habéis pensado, lo habréis puesto por ahí, pero fijaos, en este caso de Antonio Maestre, no voy a poner el artículo, creo que con el título queda claro por qué todas las medidas públicas olvidan a una generación que se ha comido dos crisis. Y esta es una crítica nueva que no hemos tocado, y es que claro, tú, a los que ahora cumplan 18, sí se van a ver beneficiados, pero ¿qué pasa con los que ahora tienen 18 o 19? Y de ahí hasta los 30, 35, 40, en general toda la población no se van a ver beneficiadas. Y eso, claro, eso es discriminatorio.
Y estamos hablando de que por un año no te vas a beneficiar. Claro, esta medida no sería discriminatoria si estuviese aplicada siempre, pero como ahora se tendría que aplicar de cero, dejaría a mucha gente fuera que seguramente tendría necesidades económicas también. Así que en este punto la verdad es que es otra crítica a hacerle, que no sé muy bien cómo se podría resolver, porque está pensada para los de 18 años, ¿no? Y luego tenemos a los rentabasiquistas, a la gente de izquierda que defiende una renta básica universal, y ya os podéis imaginar cuáles son sus argumentos. Sus argumentos son, oye, sería mucho mejor una renta básica universal, una renta todo el año, no de golpe, porque ese dinero a lo mejor lo pierdes o a lo mejor desaparece. Si tú en cambio tienes asegurado un flujo todos los meses de tu vida, pues entonces ese problema no lo vas a tener, ¿no? En el caso de Julien Boyain lo que dice es lo siguiente, para ilustrarlo. Imaginémonos que una persona joven recibe la herencia universal, monta un negocio y fracasa. ¿Cómo se levanta? ¿Con el fracaso del ingreso mínimo vital? Creo que hacen falta políticas predistributivas que garanticen las necesidades básicas de las personas a lo largo de toda la vida, ¿no? A lo largo de toda la vida. Dice, una renta básica sería más eficiente a la hora de garantizar que todas las personas tengan lo mínimo para vivir dignamente. Y esto ya nos metería en un debate más extenso en el que no me quiero posicionar, ¿no? Hay muchos vídeos en los que yo hablo de la renta básica universal, no precisamente para bien, al menos en todos los elementos, en todos los aspectos, pero aquí sirva solo para decir que la parte de izquierda que prefiere una renta básica universal te dice mejor un flujo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que claro, si la herencia básica universal, la llevaras a todos los meses en forma de pago, pues serían 20 euros. 20 euros al mes, 30, 40 euros al mes. En cambio, la renta básica universal está pensando en 800 euros al mes. O sea, es un impacto mucho más potente, tiene muchos más problemas, desvirtúa todavía más los equilibrios macroeconómicos, es mucho más delicada, tiene mucho más inconvenientes y más riesgos de implementación. Lo voy a dejar aquí para no extenderme. ¿Y cuál es mi resumen? Mi valoración personal, ya lo resumo aquí, ya he comentado algo, ¿no? Pero por mi parte tiene pros clave, muy importante. El primero es que esta medida reduce la desigualdad muchísimo por el impuesto de patrimonio, pero solamente por la medida reduce mucha desigualdad, y eso es clave si queremos sociedades más justas, y desde un punto de vista de izquierda es fundamental. Lo segundo es que iguala oportunidades, eso es una virtud, un pro súper importante, ¿no? Porque al final la persona que no tiene dinero va a verse en un momento determinado de su vida con capacidad económica para mirar de tú a algunas otras personas que solo por el hecho de haber nacido ricos pues pueden permitirse eso, prepararse unas oposiciones sin trabajar, ir a la universidad, etcétera, etcétera, crear una empresa, un negocio, una actividad empresarial. Y el último, que es el que ya he mencionado en algún momento, es que se habla de ella, se habla de esta medida, y eso ya es en carácter político, mediático, comunicativo fundamental, ¿no? Venga, ¿cuáles son las contras? Que ya las he dicho. La primera, que se enfocan en emprendimiento, se enfocan en otras cosas, pero eso de emprendimiento, que es importante que cada uno pueda emprender y tal, en un país en el que ya se emprende mucho, pero que hay muchos fallos, a mí no me gusta, no me convence. Lo segundo, que discrimina a otros colectivos, como estaba comentando. Y el tercero, lo que ya habíamos visto, ¿no? Que no es un proyecto comunitario, no es colectivo, no es pensando en algo compartido, sino que es algo propio. Tú tienes el dinero y tú te apañas con eso. Que no tiene por qué ser una crítica grave si va acompañado de otro tipo de medidas como comentábamos, ¿no? Pero hasta aquí las críticas que ha habido por parte de la derecha y de la izquierda, y también mi valoración personal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.